La Unión Soviética inventó la máquina del tiempo durante la Guerra Fría. Por una aterradora razón, tengo la prueba real de esto. El paso del tiempo es algo extraño. El tío Mike murió, me dijo mamá por teléfono. Me sentí devastado, pero no conmocionado. Mi tío abuelo Mike era un hombre mayor, muy mayor. Tenía más de 90 años cuando murió. Yo solo lo había conocido cuando era niño, así que mi recuerdo del hombre no era muy claro. Cuando mi madre me llamó para darme la noticia de su muerte, hacía casi una década que no lo veía. Por eso me sorprendió tanto descubrir que el anciano había dejado algo para mí. Era una caja de metal vieja y oxidada. Abrí la tapa con cuidado. No voy a mentir, esperaba que me hubiera dejado algo interesante, sabiendo que era un gran coleccionista. Sin embargo, lo que encontré fue una variedad de objetos extraños. La primera era una fotografía en blanco y negro de dos personas, de principios de los años 30. Supuse que una de ellas debía ser mi tío abuelo en su juventud. El hombre que estaba a su lado era bastante mayor. Tenía el pelo corto y oscuro y una cicatriz en el lado izquierdo de la cara. Probablemente su padre u otro pariente, pensé. Dejé la fotografía a un lado después de unos momentos. La siguiente era una postal sencilla, típica de la República Democrática Alemana, que mostraba el reloj mundial de Berlín. Cuando miré el reverso, lo único escrito en ella era el nombre Stroganov. ¿Por qué está esta postal aquí?, me pregunté. Los demás artículos parecían ser productos del mismo período. Uno era una vieja radio portátil, otro un viejo batidor de huevos que parecía haber sido parte de una batidora de mano y había algunas insignias de metal. ¿Por qué estaba todo esto allí? ¿Era algún tipo de broma elaborada? Quiero decir, un batidor de huevos, por el amor de Dios. El tío Mike incluso me dijo que nunca había sido un gran fanático de esa época y que estaba más que feliz cuando German se reunió. El último objeto que encontré guardado debajo del resto fue un mapa antiguo. Cuando comprobé la fecha de impresión, era de los últimos años de la República de Weimar. Esto tenía aún menos sentido. Saqué todo de la caja y busqué una nota que explicara la extraña colección. No encontré nada. Cuando abrí el mapa, vi que era un mapa de su antigua zona de residencia, o, mejor dicho, del distrito electoral al que pertenecía. Lo escaneé sin mucho entusiasmo y encontré algunas marcas en él. Todas estaban ubicadas en un terreno vacío. Cuanto más lo miraba, más frustrado me sentía. Esto era una tontería. Sacudí la cabeza y volví a poner todo en la caja. De todas formas, me quedé con la caja, no porque pensara que su contenido fuera particularmente interesante, sino como una especie de recuerdo de mi difunto tío. Durante años, la caja simplemente estuvo guardada en mi estantería, acumulando polvo. Casi me había olvidado de su contenido cuando conocí al profesor Neumann años después. En esa época, yo estudiaba física en la universidad. El profesor Neumann era un hombre brillante que no tenía reparos en interactuar con sus estudiantes. En innumerables ocasiones, él y un pequeño grupo de estudiantes, entre los que me encontraba yo, nos sentamos juntos en nuestra cafetería. El profesor Neumann trabajaba como investigador para la RDA y solo empezó a dar clases después de la reunión. La mayoría de nosotros nos reímos un poco cuando mencionó ese periodo y algunos le preguntaron qué había estado haciendo en ese momento. No es que la RDA hiciera descubrimientos o desarrollos revolucionarios. El anciano se limitó a sonreír ante esto. No éramos tan inútiles como te imaginas, Marcus, me dijo. Si nos poníamos a pensar, éramos capaces de hacer hazañas asombrosas. El problema era que nunca conseguíamos financiación suficiente. Siempre teníamos que trabajar con equipos de segunda o tercera categoría. Todo lo demás lo tomaban los rusos para ellos mismos. Todo por la patria, dijo haciendo una mueca. Fue otra noche que me reuní con el anciano. Había terminado su última conferencia del día, y yo me acerqué a él para hablarle de uno de los problemas que había discutido. Mientras caminábamos hacia su oficina, me repitió cuidadosamente algunas cosas. Al poco tiempo, se desvió y comenzó a hablar de otras cosas. Mientras estábamos sentados en su oficina, pronto pudimos hablar de nuevo sobre la RDA. Parecía ser uno de sus temas favoritos. Acababa de contarme una historia sobre Berlín y el reloj mundial,
cuando de repente recordé la extraña caja que me había dejado mi tío. Medio en broma le hablé de la extraña caja de metal que había en mi estantería y de la variedad de objetos raros de la RDA que había dentro. El hombre se rió al principio, pero cuando mencioné los objetos, levantó la vista con expresión seria. Espera un segundo. ¿Qué objetos dijiste que tu tío había dejado allí? Ha pasado mucho tiempo. No estoy seguro. Había una postal, una radio portátil, algunas placas de metal y, por supuesto, un maldito batidor de huevos. No tengo idea de qué pasa con eso. ¿Un batidor de huevos? Asentí. Puede que no sea nada, pero ¿te importaría traerlos y mostrármelo? Bueno, claro, no hay problema. De todos modos, solo está acumulando polvo. Pero, ¿por qué quieres verlos? El hombre meneó la cabeza. Probablemente no sea nada. Solo tengo una idea estúpida en mi mente. Eso es todo. Lo miré un poco confundido, pero luego me encogí de hombros y lo dejé pasar. Quién sabe, tal vez él también colecciona cosas raras. Después de todo, parece que realmente le gusta la época de la RDA y todo eso. Unos días después, volví a visitar al profesor en su despacho. Levantó la vista, sorprendido de verme, pero me dio la bienvenida. Entonces, ¿qué te trae por aquí? ¿Se trata de ese trabajo de física teórica? Traje la caja. Dijiste que querías ver las cosas que coleccionaba mi tío, ¿verdad? En un instante, el hombre pasó de estar medio dormido a estar emocionado. Bueno, entonces no me dejes esperar. Déjame ver. Una vez más, me quedé un poco confundido por su reacción y le entregué la caja. Abrió la tapa y examinó el conjunto de cosas que había dentro. Abrió el mapa y examinó el área y las marcas con curiosidad antes de volver a dejarlo en su sitio. Después de un rato, sus ojos se abrieron de par en par. No puede ser, murmuró mientras sacaba la postal. Dios mío. Inhaló profundamente. Se llevó la mano a la boca y sacudió la cabeza una y otra vez. Struganov, susurró. ¿Qué pasa, profesor? El hombre levantó la vista lentamente, casi como si hubiera olvidado que yo estaba en la habitación. Por un momento me miró, pero no dijo ni una palabra. Espera, tengo que buscar algo. Tal vez todavía esté... El resto fue inaudible mientras el hombre murmuraba de nuevo. Parecía estar muy emocionado por algo. Esperé en mi silla mientras el profesor comenzaba a revisar sus cuadernos. Levantó el teléfono de su oficina y marcó rápidamente un número. Solo unos momentos después, volvió a colgarlo, maldiciendo en voz baja. «Profesor, ¿qué sucede?» Finalmente, el hombre pareció calmarse un poco y volvió a sentarse en su silla. La postal seguía delante de él. En aquellos tiempos, cuando trabajaba como investigador, hicimos algunos experimentos, digamos extraños. Puede que te suene a ciencia ficción, pero durante la Guerra Fría, Rusia estaba interesada en todo tipo de cosas raras. Una de ellas era el viaje en el tiempo. Miré hacia arriba y no pude evitar reírme un poco. ¿Ves? Esa es exactamente la reacción que esperaba. No me malinterpretes. Yo habría reaccionado exactamente igual que tú si no hubiera trabajado en ese proyecto en aquel entonces. Está bien, espera. ¿Me estás diciendo que trabajaste en una maldita máquina del tiempo para los soviéticos en su época? Una sonrisa se dibujó en el rostro del profesor. Exactamente. Pero, como puedes imaginar, nunca funcionó. Bueno, al menos eso es lo que todos creían, pero creo que estos objetos son los que usamos en los experimentos posteriores. ¿De qué demonios estaba hablando? Tenía que ser una broma. Nunca había oído a ese hombre hacer una, pero no había otra opción. Empecé a reír. Casi me tienes ahí, profesor, casi. No, empezó a sacudir la cabeza. ¿No lo entiendes? Si estas cosas son realmente... Entonces tenemos pruebas. Tengo que decirle a Iván que tengo que demostrárselo. Dios mío, si realmente... Me quedé mirando al hombre. Era el intento de broma más tonto y más prolongado que había visto en mi vida. El profesor volvió a rebuscar entre sus numerosos cuadernos y documentos. Al fin, pareció haber encontrado lo que buscaba. Sabía que lo tenía escrito en alguna parte, dijo sonriendo. ¿Qué es eso ahora? Dime, Marcus, ¿quieres saber de dónde proceden los objetos que hay en tu caja?
Unos días después, me encontré en el coche con el profesor Neumann. Nos dirigíamos a su antiguo laboratorio de investigación, la última dirección de su colega Ivan Nikolayev. Realmente no estoy seguro de si vamos a encontrar algo allí. Estoy seguro de que ya ha regresado a Rusia, pero aún así, dijo el profesor. No podía creer que hubiera hecho todo esto. Había planeado pasar el fin de semana con amigos, y ahora me encontraba en un viaje por carretera con mi profesor universitario. Peor aún, era para averiguar si su maldita máquina del tiempo había funcionado. Era ridículo. Durante el trayecto en coche de 4 horas, el profesor Neumann me explicó muchas cosas. No paró de hablar durante todo el trayecto. No paraba de hablar de política durante la época de sus experimentos y los de Iván. En aquella época, Moscú intentaba desesperadamente adelantarse a Estados Unidos. Nuestro proyecto no fue el único de su tipo. Habían tenido muchos proyectos secretos y extraños, pero supongo que ninguno de ellos les dio resultados. Bueno, tal vez alguno de ellos sí los dio después de todo. Lástima que sea demasiado tarde para estos viejos soviéticos. En otras ocasiones, me habló del proyecto. Intentó explicarme los fundamentos teóricos, pero la mayor parte de lo que decía me resultó demasiado difícil de entender. Cuando estaba en el tercer semestre de física, ya conocía la mayoría de los términos a los que se refería, pero no entendía nada de los principios que él e Iván empleaban. Me limité a conducir mi coche, estupefacto, pero fascinado. Por supuesto, no estaba convencido de que nada de esto fuera real. Cuando finalmente llegamos al pueblo, me di cuenta de que la reunión no había sido muy amable con él. Sí, había algunos edificios modernos, pero la mayoría eran los típicos edificios soviéticos antiguos. Muchos parecían abandonados y probablemente no habían sido renovados en décadas. Sí, había un nuevo centro comercial en el centro del pueblo, pero el resto parecía una reliquia de los viejos tiempos. La dirección que el anciano había anotado nos llevó a un enorme y antiguo complejo de edificios. Los ojos del profesor se iluminaron cuando vio el lugar. «Dios mío, todavía está en pie», dijo en voz baja. Después de aparcar el coche, nos dirigimos hacia la entrada principal. El lugar era realmente enorme, casi gigantesco. Sin embargo, a estas alturas parecía casi completamente abandonado. En su día, la propiedad parecía haber estado protegida por una valla metálica, pero ahora estaba completamente abierta. Mientras yo miraba con asombro el tamaño del edificio, el profesor se apresuró a llegar a la entrada principal. Casi tuve que correr para seguirle el ritmo al anciano. No puedo creer que lo hayan dejado así. Estaba seguro de que ya lo habrían derribado todo, dijo mientras se dirigía a la puerta principal. No me sentí muy feliz de entrar con todos los carteles de «Prohibido el paso» alrededor. En cuanto el profesor abrió la puerta, empezó a sonar una especie de alarma. Maldije en voz alta y estaba a punto de salir corriendo cuando se detuvo justo cuando había empezado. Un minuto después, un hombre de la misma edad que el profesor se acercó a la puerta. «¿Quiénes son ustedes? ¿Están ciegos? ¿No saben leer los carteles?», nos maldijo el hombre con un marcado acento ruso. Se desmoronó cuando sus ojos se fijaron en el profesor. «¿Sebastián? Como Dios lo hizo, viejo amigo. ¿Qué haces todavía aquí? Pensé que habías regresado a la madre Rusia hace mucho tiempo». Ambos se echaron a reír y se acercaron para abrazarse. Me sentí un poco incómodo al estar a su lado. «Bueno, ¿qué te trae por aquí? Estoy segura de que no estás aquí solo para saludar, ¿verdad?» «Dios mío, tienes razón, Iván. Estoy aquí por la máquina. Tal vez hubiera funcionado después de todo». «¿A qué te refieres? ¿A esa máquina? ¿De qué diablos estás hablando? Lo intentamos todo el tiempo. Yo lo intenté, pero nunca». «Puede que haya alguna prueba. Marcus, trajiste la caja como te dije, ¿no?», asentí. Una vez más me sentí un poco incómodo cuando ambos me miraron con los ojos muy abiertos. «Espera, sí, aquí está». En el momento en que lo saqué de mi mochila, el profesor casi me lo arrancó de las manos. Lo abrió rápidamente y sacó la postal, entregándosela a su amigo. Su reacción fue exactamente la misma que la del profesor unos días antes. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió y miró primero al profesor, y luego a mí, y luego al profesor. «Struganov», dijo Iván.
Le temblaban las manos mientras miraba la postal una vez más. Su sorpresa duró solo unos instantes, antes de ser reemplazada por la emoción. Dejó la postal en su sitio y miró uno a uno los demás objetos. Por fin, tomó la vieja radio portátil. «Vamos, Sebastián, vamos. Tenemos que ver si es verdad. Tú también, jovencito, vamos». Sin esperar respuesta, el hombre se apresuró a entrar en el complejo. Lo seguimos por un largo pasillo, luego por otro y luego por un enorme almacén vacío. «¿A dónde vamos, profesor?», pregunté en voz baja. «A mi oficina, por supuesto. Allí es donde tengo todos mis apuntes», nos gritó Iván. Me pregunté si sería una buena idea seguir a ese extraño tipo. Dios sabe que estaba actuando de forma extraña. ¿Quién sabe? Tal vez había perdido la cabeza hace mucho tiempo y había intentado llevarnos a Dios sabe dónde. Sin embargo, cuando miré al profesor, su rostro no mostraba ninguna duda. Siguió a Iván con una sonrisa brillante en su rostro. Al poco rato, Iván anunció que lo habíamos logrado. Abrió la puerta y entramos en una oficina de aspecto desolado. Había una computadora vieja sobre un escritorio, una estantería y muchos libros más llenos de archivos y viejos soportes de datos. «No lo puedo creer, todo sigue aquí», recordó el profesor. «Pues claro que sí. Después de que te fuiste, alguien tuvo que hacerse cargo del lugar, ¿sabes?». El profesor se rió. «Bueno, supongo que algunas cosas nunca cambian». Iván dejó la radio sobre su escritorio y comenzó a buscar en los estantes. «Bueno, ahora, ¿dónde lo puse? Debería estar... Espera, no. ¿Está allí?». Me quedé de pie en el marco de la puerta y observé el extraño espectáculo. Pasaron varios minutos mientras el extraño ruso registraba su oficina. «Aquí está», exclamó finalmente. «Mira a este Sebastián». «No puede ser. ¿Es esto?» «Es lo mismo. La misma radio». «¿Qué tienen de bueno esas radios? Apuesto a que hay cientos de miles de ellas por ahí», murmuré. «No, jovencito. No sabes lo que soy. Ven aquí». «¿Ves eso?», preguntó mientras señalaba un par de letras rusas talladas en el plástico de su radio. «Entonces, mira eso ahora». Dicho esto, tomó el de la caja de mi tío. Le dio varias vueltas hasta que encontró lo que buscaba. Eran exactamente las mismas tallas en el mismo lugar. El profesor que estaba a mi lado inhaló profundamente. Así que realmente funcionó después de todo. Mientras el profesor miraba con asombro las dos radios, yo me quedé allí estupefacto. ¿Qué diablos estaba pasando? Cualquiera podría haber grabado las mismas letras en dos malditas radios. ¿Qué diablos es? Dios mío, esto es todo. Esto lo demuestra. Me quedé mirando a Iván, que había abierto el viejo mapa que estaba en el fondo de la caja. «¿Ves esto, jovencito?», preguntó, levantando el mapa y casi empujándolo hacia mi cara. Tuve que empujarlo a un lado para poder responderle. «Sí, lo veo. Es un maldito mapa. Lo he visto antes de que estuviera en mí». «No, pa. No es de eso de lo que estoy hablando». Empezó a juguetear con él, girándolo un poco. «Lo que quiero decir es...». Volvió a girarlo, esta vez hacia la izquierda. «Justo aquí». Me costó un poco verlo, pero finalmente vi que había algunas notas que cubrían el mapa debajo de la leyenda. Estaban escritas a mano en alemán antiguo y probablemente eran de mi tío. El profesor estuvo a mi lado en un instante y casi me empujó a un lado para leerlas. Marqué todos los lugares en los que aparecieron los objetos extraños. Hasta ahora solo aparecieron en el prado cerca del pueblo. «No me digas». «Nuestra máquina funcionó, Iván. No lo puedo creer. Esto es...». El profesor se interrumpió y pude ver un atisbo de lágrimas en sus ojos. «Todos estos años pensé que era todo...». Se interrumpió de nuevo. «Bueno, ya sabe, no tengo ni idea de qué diablos está hablando. Señor Nikolayev, profesor, ¿podría decirme qué está pasando? No me diga que todo tiene que ver con esa máquina del tiempo». «Exactamente, jovencito. ¿Cómo carajos habían acabado en medio de esta pésima excusa de película de ciencia ficción?» «Mira esto, Sebastián», escuché que decía Iván mientras sacaba otro puñado de objetos. Los dos revisaron la caja de mi tío y la compararon con la que había dentro. Se quedaron asombrados y sorprendidos por el contenido, riéndose de la emoción. «Ven aquí, jovencito. ¿Ves esto?». Dicho esto,
Iván me llevó a un lado y abrió uno de los diversos archivos que guardaba en sus estanterías. Cada página mostraba información detallada sobre los objetos que, como decía Iván, habían sido enviados al pasado. Había una entrada sobre todo lo que había dentro de la caja, excepto la fotografía. Pasé página tras página, leyendo un poco aquí y allá, pero todo era tan extraño. Había incluso una entrada sobre un gato. «Está bien», me volví hacia Iván. «Entonces me estás diciendo que todos esos objetos que mi tío recopiló y me dejó en esta caja fueron enviados al pasado por ti. ¿En serio?» Iván sonrió. «¿Quieres verlo?» «¿Qué ves?» «La máquina, por supuesto». «¿Está todavía operativo, Iván?», gritó el profesor. «Por supuesto, vamos, vamos». Y después nos condujo de nuevo al interior del complejo, esta vez por un camino que iba de un pasillo a otro, hasta que descendimos a un enorme sótano. Innumerables computadoras gigantes se alineaban en las paredes. Había una terminal en el centro de la habitación, y frente a ella había una plataforma de metal. La plataforma tenía unos 2 metros de diámetro y estaba rodeada de maquinaria extraña. «No lo puedo creer, Iván, después de todos estos años, pero esos son...» «Bueno, viejo amigo, ¿crees que no he hecho nada durante todos estos años?» El profesor estaba fuera de sí y corrió a la habitación para revisar la maquinaria y las numerosas computadoras. «Entonces, ¿esa es tu máquina del tiempo?», pregunté sin apenas sarcasmo. Todo aquello parecía un maldito objeto de utilería de una película, aunque Iván asintió. «¿Y me estás diciendo que esta cosa puede enviar cosas al pasado?» «Sí, claro, muerdo. ¿Cómo se supone que funciona esta cosa?» Iván me contó que todo el proyecto comenzó en los años 70. Las investigaciones sobre viajes en el tiempo ya se venían realizando desde hacía tiempo, dijo. Pero el primer sitio de pruebas prácticas se construyó aquí mismo. Al menos el primero, que era más grande que un sótano. La idea, añadió el profesor, era mucho más complicada que enviar objetos al pasado. Sin embargo, la prueba inicial no dio ningún resultado. El proyecto perdió la financiación y Moscú abandonó la idea. «¿Y qué fueron esas pruebas iniciales?», pregunté con voz medio seria. Explicaron que se trataba de una simple manipulación del espacio y el tiempo. Primero intentaron enviar objetos a un lugar diferente, por así decirlo, mediante teletransportación. Otras pruebas incluyeron enviarlos unos minutos al futuro, pero nunca pasó nada. Los objetos se quedaron en la plataforma y no desaparecieron ni nada. Lo que no sabíamos, lo que ni siquiera tomamos en consideración, murmuró Iván mientras caminaba por la habitación, era que en lugar de enviar el objeto en sí, la máquina crearía una copia exacta del mismo en un momento determinado. Y ese momento, jovencito, fue exactamente cuando tu tío se topó con ellos y marcó sus hallazgos en el mismo mapa que trajiste contigo. ¿Y el gato? Había un expediente sobre un gato. Struganov, dijo el profesor con voz triste. Era un gato, comenzó, que había estado rondando por el complejo. Pronto algunos miembros del personal adoptaron al pequeño. Durante los experimentos también probamos material orgánico y, finalmente, muestras vivas. No sé qué nos habrá pasado, pero estábamos desesperados. Así que un día, alguien sugirió que deberíamos usar Struganov. El resultado fue... el pobre animal quedó del revés. Probamos con ratones y otros roedores que encontramos, pero el resultado siempre fue el mismo. Una muerte atroz. Hubo un error fundamental en nuestros cálculos, explicó Iván. Una vez que lo descubrimos, quedó claro que nuestro proceso no funcionaría con un organismo vivo. No era posible, nunca podría serlo. Una vez que el hombre terminó, no pude evitar sonreír. Muy bien, es una historia muy bonita, muy bonita. ¿Alguna vez pensó en convertirse en escritor, señor Nikolayev? Por primera vez, el rostro de Iván mostró claros signos de ira y frustración. ¿Todavía no me crees? Con todo esto que hay aquí, esta máquina podría hacer cualquier cosa. Dios sabe que tal vez ni siquiera haga nada. Por lo que sé, esos son solo elementos de utilería de alguna película antigua. ¿Quieres probarlo?, preguntó de repente el hombre, con una gran sonrisa en su rostro. Espera, Iván, ¿sigue funcionando? Se cortó la financiación y se abandonó el proyecto. ¿Y cómo?, interrumpió el profesor.
Todos me abandonaron, menos yo. Todos se fueron, incluso tú, viejo amigo. Pero yo me quedé. Continué con esta investigación durante las últimas 3 décadas. Todavía hay gente que sabe de este proyecto, gente interesada, gente con dinero de sobra. Pues entonces enciéndelo, dije. Pero dime una cosa, si la máquina simplemente envía una copia a tiempo, ¿cómo demonios vamos a saber si realmente funciona? ¿Qué tal esto?, dijo Iván, y sacó un bolígrafo de metal y lo colocó en el centro de la plataforma. No lo entendí. ¿Cómo demonios iba a poder siquiera demostrar que había pasado algo? Entonces lo entendí. Comprendí lo que estaba tratando de hacer. Todos los demás objetos supuestamente los había encontrado mi tío. Así que si realmente había devuelto este bolígrafo, también lo tenían que haber encontrado, ¿no? Mientras pensaba en esto, Iván ya estaba trasteando con la terminal de la computadora. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes aquí, cambiar esta configuración, ingresar algunas cosas, cambiar eso también y comenzar. La maquinaria que rodeaba la plataforma empezó a vibrar con actividad. Todas empezaron a brillar antes de que la luz inundara la plataforma. El bolígrafo empezó a brillar cada vez con más intensidad antes de que un destello de luz inundara la habitación. Después de eso, la habitación quedó a oscuras. Pasó 1 minuto antes de que las luces volvieran a encenderse. El bolígrafo seguía allí, en la plataforma. Lo único que había cambiado era que todavía brillaba levemente. Iván se acercó para recogerlo. «Bueno, veamos si funcionó», le dijo Iván al profesor y a mí antes de salir corriendo de la habitación para regresar a su oficina. De camino hacia allí, miré mi teléfono y suspiré por haber desperdiciado mi fin de semana aquí. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué estaba aquí? No había forma de que nada de esto fuera real. Este loco ruso debe haber perdido la cabeza, habiendo estado encerrado aquí durante los últimos 30 años. ¿Y qué hay del profesor Neumann? ¿Realmente le creyó a Iván? Mierda. Todo esto era demasiado extraño. Una vez que regresamos a la oficina, los 3 echamos un vistazo a la caja. Me quedé paralizado. Allí, entre todos los demás objetos, había un bolígrafo. Al mirarlo, sentí un ligero dolor en la cabeza y, de repente, no estaba seguro de qué era. Ya no podía decir si ese objeto había estado allí todo el tiempo. Iván, que estaba a mi lado, estalló en júbilo. Gritó de emoción y saltó al aire. «Esto nunca había estado aquí. No hay manera. Estoy seguro de ello. Mira, Sebastián, mira el bolígrafo». Se volvió hacia el profesor. «Lo compré en los años 80. Lo hice fabricar específicamente para mí. ¿Recuerdas?» El profesor asintió. «Bien, joven», se volvió hacia mí. «Dime, ¿cómo pudo tu tío encontrar esta pluma en aquel entonces si fue fabricada justo antes de la caída del muro de Berlín?» No dije nada. Sin embargo, Iván se acercó a mí y me mostró otra cosa. En el bolígrafo había un hermoso grabado de letras rusas. «Para Iván Nikolayev», leyó el profesor. No sabía qué decir. Me quedé mirando la caja y a Iván. «No tenemos tiempo que perder, Sebastián», le instó al profesor. Dicho esto, los dos colocaron cuidadosamente el contenido de la caja sobre el escritorio de la oficina para catalogarlo. Sin embargo, cuando Iván encontró la vieja fotografía, la miró un momento antes de entregármela. ¿Un objeto personal? Sí, una foto de mi tío abuelo y un pariente. Solté antes de tomarla. Durante unos minutos los observé a ambos antes de hablar y decirles que ya era suficiente. Todo esto llevaba sucediendo demasiado tiempo. Lo entiendo, señor Nikolayev. Me ha engañado, ¿no? Ha introducido a escondidas un segundo bolígrafo en la caja mientras yo no estaba mirando, ¿verdad? No hay otra manera, sus delirios. Y por supuesto la mente común no puede comprenderlo, se burló el hombre. Ante ese comentario, me eché a reír. Estás loco. Estar encerrado aquí te ha vuelto loco. Viajar en el tiempo es increíble. Y después de eso, salí de la oficina. No puedo creer que haya venido aquí, dije en voz alta. Apenas había dado unos pasos en el pasillo cuando el profesor Neumann vino tras mí. Marcus, no te apresures. ¿No ves lo que estamos haciendo aquí? Lo viste, ¿no?
Lo único que veo es a un ruso loco que ha inventado historias sobre viajes en el tiempo, nada más. Voy a estar en el auto, profesor, pero lo único que quiero es irme y olvidarme de todo esto. Bueno, entonces vete. Tengo cosas que hablar con Iván. Volveré más tarde en tren. Pero gracias, no tienes ni idea de esta caja, de esos objetos, dijo negando con la cabeza. En lugar de eso, me dio un abrazo rápido antes de decirme que tuviera un buen viaje de regreso. Cuando finalmente me fui, no podía creer el día que había tenido. Maldije por haberme dejado meter con calzador en todo este maldito viaje. Todo esto ocurrió hace más de 10 años. A estas alturas, la historia no es más que una anécdota divertida que les cuento a mis amigos y colegas. No es más que un, oye, esta pequeña cosa rara me pasó en su día. Sin embargo, después de ese día, el profesor Neumann nunca volvió a la universidad. Después de nuestra visita a Iván Nikolayev, el hombre dejó su trabajo como profesor. Nos dijeron que había empezado a trabajar en otro lugar. Nunca se mencionó dónde exactamente, pero yo estaba seguro de saberlo. Mi suposición se confirmó hace unos meses, cuando llegó una carta del profesor Neumann para decirme que seguía trabajando en el mismo proyecto, pero que para entonces Iván ya había fallecido y el profesor era demasiado mayor para seguir con él. Me dijo que estaba creando un nuevo equipo de investigación y que quería que yo formara parte de él. Verás, a estas alturas ya tengo un máster en física teórica y me he hecho un nombre como investigador. Nunca respondí su carta hasta hoy. Hace poco me mudé a un nuevo apartamento y por pura casualidad me topé con la vieja fotografía del tío Mike y su supuesto pariente. Sin embargo, cuando lo miré hoy, no pude evitar temblar. La gente puede cambiar mucho en una década. Pueden pasar muchas cosas. He engordado un poco y ahora tengo el pelo mucho más corto que antes. Sin embargo, hay una cosa en particular. Hace unos años tuve un accidente de coche. Fue bastante grave y me dejó una cicatriz permanente en la cara, en el lado izquierdo de la cara. Cuando hoy miré la vieja fotografía y al hombre al lado de mis tíos, mi cabeza empezó a dar vueltas. El hombre de la foto tiene la misma cicatriz que yo, pero cuanto más lo miro, más cosas noto. Tiene el mismo pelo corto que yo y la misma cara hinchada. Ya estaba sudando. Este hombre de la foto. No puede ser, ¿verdad? Revisé rápidamente todos mis papeles y encontré la carta del profesor Neumann. Por alguna razón, nunca la había tirado a la basura. La volví a leer, esta vez con más atención. El mismo proyecto que él mencionaba. ¿Seguía trabajando en ese maldito dispositivo de teletransportación? No. ¿Esa máquina del tiempo? ¿Y si la cosa había estado funcionando realmente todo el tiempo? Durante horas me dije a mí misma que debía olvidarme de ello y deshacerme tanto de la carta como de la fotografía. Sin embargo, no puedo hacerlo. Es como si algo me lo impidiera. Es casi como si un poder misterioso estuviera tomando decisiones por mí y yo no pudiera hacer nada al respecto. Cuanto más miro la fotografía y sus múltiples implicaciones, siento que mi camino ya está predestinado. Nunca hubo otro diferente, ¿verdad? Supongo que el paso del tiempo es realmente algo muy extraño. Ahora que he terminado de escribir todo esto, es hora de ponerme manos a la obra. Es hora de llamar al viejo profesor Neumann.